Vamos a leerlo y dice así: desobediencia de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande que en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno proclamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién has venido, por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán de volver a la tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de ese hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a Mateo 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estuvo allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la 4ª vigilia de la noche, entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendió Pedro de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron: en verdad eres Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que estás haciendo. Sabemos y reconocemos que de ti dependemos, sabemos y reconocemos
que esto se trata de ti. Úsanos, háblanos, queremos escuchar tu palabra, queremos ser buena tierra y queremos entender lo que hay en tu corazón para nosotros, tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Familia, Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Quiero decirte eso: las tormentas van a llegar. Las tormentas son inevitables. Me encanta porque Jesús no es un vendedor del evangelio. Un vendedor viene y te cuenta lo mejor de un lugar, de un producto. Te dice: si tomas este tecito, adelgazas 3 kilos en 2 horas. Y ahí nos ves pidiendo: dame 5 cajas por favor. Y te cuenta todo lo bueno, te dice: va a hacer esto. Y sabes, Jesús no viene a hablarnos solo de lo bueno, Jesús viene a hablarnos de la verdad. Me encanta que Jesús no es un vendedor del evangelio, es un mensajero fiel del reino. Y me encanta porque Jesús dice: en el mundo van a haber tormentas. Sí, van a pasar por tormentas, pero tengan fe, confíen. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay alguien aquí en esta iglesia, ¿por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Entonces, hay verdad establecida, y es que las tormentas son inevitables. Di conmigo: las tormentas son inevitables. Y mientras estoy leyendo este pasaje y estoy descubriendo la verdad en la palabra y estoy metiéndome un poquito más a fondo de lo que quiere decir el Señor, estoy viendo esos 2 pasajes, y primero me encuentro a un hombre llamado Jonás. Jonás es un hombre escogido por Dios que está enfrentando una tormenta por causa de la desobediencia. Por otro lado, encuentro a Pedro, un discípulo de Jesús que está enfrentando una tormenta por causa de su obediencia. 2 hombres en una misma situación, en un mismo escenario, pero con un propósito diferente. 2 hombres, un hombre está en una tormenta por causa de la desobediencia, el otro también lo está, pero por causa de su obediencia. Muchos le hemos preguntado al Señor: Señor, estoy atravesando una tormenta. ¿Por qué estoy atravesando una tormenta? ¿Que no me amas? ¿Que no quieres hacer algo conmigo? ¿No me has prometido que estarías? Y el Señor está. Pero cambiemos la pregunta y enfoquémonos a causa de qué sucedió esta tormenta. Porque aquí hay 2 personajes: Jonás atravesando la tormenta por causa de su desobediencia, y Pedro atravesando la tormenta por causa de su obediencia. Mientras estaba leyendo y estudiando un poquito al respecto, el Señor me hablaba y decía que la tormenta por desobediencia provoca una consecuencia, y la tormenta por obediencia provoca una respuesta. Lo vuelvo a decir: la tormenta por desobediencia provoca una consecuencia, y la tormenta por obediencia provoca una respuesta. Mientras estaba anotando, sabía que el Espíritu me estaba hablando, y yo le preguntaba: Señor, pero explícame un poquito más. Suena muy bonito eso, pero explícame un poquito más. Y el Señor me dio una frase que va a aparecer en la pantalla, y dice así: la consecuencia es el resultado de nuestros actos, la respuesta es el resultado de la intervención de Dios. La consecuencia es el resultado de nuestros actos, pero la respuesta es el resultado de la intervención de Dios. 2 personas en un mismo escenario, pero teniendo un resultado diferente. Uno estaba atravesando por una tempestad, por una tormenta, por causa de su desobediencia, y entonces viene una consecuencia a su vida. Pero Pedro, el Pedro atrevido,
el Pedro medio loquillo, ¿verdad? El Pedro que no le tenía miedo a nada. El Pedro que era el que, bueno, pues ya está, no pierdo nada en intentar. El Pedro que amaba al Señor y que aunque lo traicionó es de los que vemos que más se atrevió a hacer cosas para Jesús. Y ahí está Pedro. Y por causa de su obediencia hay una respuesta divina. ¿Cómo quieres que Dios actúe a tu favor? ¿Quieres vivir por causa de consecuencias o quieres tener una vida que haya una respuesta divina? Familia, las cosas cambian cuando elegimos la tormenta. Cuando nosotros escogemos qué tormenta atravesar, cambia la circunstancia y el mover en donde estamos. No hemos sido llamados para vivir por consecuencias. Hemos sido llamados para ver la manifestación viva y real del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido llamados a caminar en obediencia y por lo tanto que el Señor se manifieste trayendo respuesta de gloria. ¿Alguien está conmigo? Espero que no me deje solito predicando. Sé que el evangelio es diferente, pero eso no tiene nada que ver para que su actitud sea la misma. Eso me lleva a hacerte una pregunta, familia. ¿Qué tormenta estás atravesando hoy? ¿Qué tormenta estás atravesando hoy? Y quizás es tiempo de evaluarnos y decir, ¿cuál es la tormenta que estás atravesando? Las tormentas son inevitables, pero tenemos la gran oportunidad de decidir qué tormenta enfrentar. Las tormentas van a venir si desobedecemos o obedecemos, pero el resultado va a ser diferente en cuál nos posicionemos. ¿Qué tormenta estás atravesando el día de hoy? ¿Qué está pasando en tu vida el día de hoy? ¿Qué está pasando en tu corazón y en tus emociones el día de hoy? ¿Es consecuencia o es respuesta? ¿Qué está sucediendo aún en tu economía? ¿Qué está sucediendo en tus amistades, en tu escuela, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Qué tormenta has elegido? ¿Qué has escogido para tu vida? La tormenta llegará inevitablemente. La pregunta es, ¿qué queremos que suceda con ella? ¿Una consecuencia de malas decisiones o una intervención que aumente nuestra fe? Aquí yo veo dos hombres en la misma situación, pero con elecciones diferentes. Y hoy la palabra se está exponiendo y se está abriendo campo en la tierra, no para que digamos, chin, qué tormenta elegí, chin, hice eso mal o algo. Es para que Dios traiga revelación y nos conduzcamos en su dirección. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, nos conduce para ser transformados, no para ser criticados. Cuando la palabra de Dios se confronte, el pastor no dice, ay, le voy a dar duro a este hermanito. No, es el Espíritu Santo que quiere que cambies. Es el Espíritu Santo que quiere que crezcas. Tú decides cómo ver la palabra, sino como un instructivo para crecer o como una piedra que te va a doler. Y luego dicen, ay, el pastor aventó piedras. No, se llaman semillas y también duelen. Pero ¿qué vas a hacer con ellas? Tómala para que dé fruto y fruto en abundancia. La palabra se expone para que nosotros crezcamos. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? ¿Puede voltear con el que tiene al lado y decirle capichi? Dígale capichi. Quiero hablar de 3 puntos, 3 elecciones que nos van a ayudar para elegir la tormenta correcta. 3 elecciones para elegir la tormenta correcta. Número 1, escoge tus amistades. Escoge tus amistades. Lo primero que veo es que veo a un Jonás.
Y durante estos 3 puntos, escucha, voy a hacer una comparación para que aprendamos, para que haya edificación. Lo primero es que vemos a Jonás. Me voy a tomar los minutitos extras del video, ¿sale? Para que sepan también los de producción, porque si no, no termino. Escoge tus amistades. Vemos a un Jonás solo y que en su momento se rodeó de gente sin temor de Dios. Lo primero es que cuando vemos a Jonás en la palabra, vemos que Jonás recibe una instrucción, pero él no tiene amigos. Él está solo y cuando se acerca con gente, es gente sin temor al Señor. Dice que ellos adoraban a otros dioses. Cuando le clamaron a la intervención, cada uno oró a su Dios, y Dios con minúscula. Elige tus amistades, de quién estás rodeado. Por el otro lado yo veo a Pedro rodeado de seguidores de Jesús. Veo a Jonás que les recibe una instrucción y en medio de su instrucción él dice: no voy a hacer caso, no hay nadie que lo anime, no hay nadie que lo dirija, no hay nadie que lo ayude. Y después se rodea de gente sin temor de Dios. Pero veo a Pedro que Jesús les dice: crucen, tomen la barca y crucen. Y como son discípulos y creen en Jesús y tienen fe, dijeron: si Jesús lo dijo, vamos a hacerlo. Inevitablemente tus amistades se van a llevar a cruzar tormentas correctas o incorrectas. ¿Cómo puedes elegir una tormenta correcta? Eligiendo los amigos correctos. Si te rodeas de personas y amigos que te animen, que te confronten, que te pongan un alto y que te digan: bro, eso no está bien delante de Dios. Hey, tranquilo, hey, cuidado, que hay amigos que te inspiren a buscar al Señor. Hay una frase que mi mamá me decía: dime con quién andas y yo te diría algo así como: dime con quién te rodeas y te diré qué tormenta atravesarás. Porque si te rodeas de amigos que temen al Señor, juntos van a ver una victoria en la tormenta. Déjame decirte esto: los amigos incorrectos te meten a tormentas, los amigos correctos permanecen en las tormentas y te sacan a flote. ¿Qué amistades estás eligiendo el día de hoy? Ten amigos que teman al Señor. Ten amigos que tengan la confianza, perdón que lo diga así, de darte un zape santo y te diga: por ahí no es, querido, querida, condúcete así. Elige bien tus amistades. Punto número 2: escoge la autoridad. Escoge la autoridad. Vemos a un Jonás que toma decisiones solo. No tiene un consejero y no tiene alguien que lo dirija. El Señor le da una indicación a Jonás y Jonás toma sus decisiones solo, pensando: bueno, yo decido si quiero, si no quiero, si me gusta, si no. No le rinde cuentas a nadie Jonás. Pero por el otro lado vemos a un Pedro siguiendo a Jesús y obedeciendo sus indicaciones. Jesús dijo: crucen, cruzamos. Quédense, nos quedamos. Repartan canastas con peces, aunque parezca que no hay, repartimos. Dios provee. ¿Alguien está conmigo hoy? ¿Alguien está conmigo hoy, familia? Escoge la autoridad. Es fundamental que cada uno de nosotros tengamos un mentor, un líder, un pastor, que podamos escuchar su consejo, que podamos atender su consejo. Por algo el Señor puso líderes espirituales. No mandó ángeles del cielo así para decirte, soplarte en la noche qué hacer. No. Escoge la autoridad. Porque la autoridad te va a llevar a evitar tormentas incorrectas en tu vida. ¿Sabes cuántas veces yo atravesé tormentas en mi vida incorrectas por no hacerle caso a mi jefa? No te metas ahí, y ahí voy. Ahí voy. No te juntes con ese brother, no me da paz. Y ahí voy. Y ahí voy.
Las mamás cristianas tienen una revelación de Dios impresionante. Y si son mexicanas le da un plus, ¿me explico? Hay algo ahí, hay algo ahí. Escoge la autoridad, escoge la autoridad. Porque la autoridad siempre te va a cubrir, siempre te va a dirigir. Vas a tener a alguien que ore por ti. Y cuando pases la tormenta no vas a estar solo, porque la autoridad está contigo. Escoge la autoridad. ¿Alguien dice amén? Tercer punto. Escoge tu actitud. Escoge tu actitud. Por un lado vemos a un Jonás indiferente, quejumbroso y vencido. Y por el otro lado vemos a un Pedro atrevido, lleno de fe y expectante. Los dos brothers están pasando una tormenta. Hay uno que se está quejando, que dice: ¿yo por qué voy a ir allá? ¿Por qué voy a ir a Nínive? Mejor me voy a Tarsis. ¿Por qué yo? Quejándose. Si tú te estás quejando de algo, si tú te has dado por vencido, si tú te sientes indiferente a lo que Dios está haciendo en tu vida, quizás es una señal de que estás en la tormenta equivocada. Identifica tus palabras. Si te estás quejando de todo: no, es que yo no me gusta, no, es que porque así, porque no. ¿Será que has escogido mal tu tormenta? Pero si estás atravesando una tormenta y dices: pero yo sé que Dios va a hacer algo, pero yo sé que Dios se va a mover, pero yo sé que Dios me va a dar un trabajo, pero yo sé que Dios va a traer sanidad, pero yo sé que Dios va a restaurar mi matrimonio, yo lo sé, tengo fe. Estás atravesando una tormenta, sí, pero hay obediencia. Sí, pero hay autoridad. Sí, pero Dios va a hacer algo con tu vida. Dios no ha terminado. Lo que Él comenzó lo va a terminar. Esa es su promesa, esa es su palabra. Así es y así será. Deja de quejarte, manito. Cambia tu queja por alabanza. Es que a mí no me gusta esa canción, yo no me la sé. Pues ahí están las letras, adora. Un adorador no se basa en lo que tiene a su alrededor, sino lo que tiene en su interior. Sé un adorador, deja de quejarte. Me encanta que la Biblia me enseña que la queja no sube ante el trono, sube la oración. Cambia tu queja y tu murmuración por oración, porque solo la oración va a cambiar y mover a tu esposo, tu queja no. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien puede decir ouch o amén? Cambiemos eso y que sea nuestra oración lo que permanezca en nosotros. Y seamos como Pedro. Estoy en la tormenta, pero si aparece alguien caminando en el agua, y digo alguien, porque al principio no saben si es Jesús o es un fantasma. Me impresiona porque vemos a Pedro, el más atrevido. Yo me lo imagino fortachón, así toda la onda, pero al principio de la historia dice que está gritando: ¡ah! Pero eso no impide lo que el Señor va a hacer. Y dice: si eres Jesús, dime que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Yo no veo a Jesús diciéndole: sí, déjame, voy por ti. Le dice: ven. Y solo van los que tienen fe. Solo van los que creen. Solo van los que confían en el Señor. ¿A dónde estás yendo tú? ¿A dónde estás yendo tú? ¿Qué tormenta estás atravesando? Quiero terminar con estas dos aplicaciones. Número uno es para las personas que quizá nos estamos identificando con Jonás. ¿Qué si escogí la tormenta incorrecta? Señor, creo que si me ayuda el piano mejor.
¿qué si escogí la tormenta incorrecta? Señor, ¿qué si escogí como Jonás, quejarme, querer hacer mi voluntad, querer hacer mis propios actos, mis propias acciones? ¿Qué si yo escogí esto? Y hoy te estás dando cuenta que quizás estás en una consecuencia o en una tormenta incorrecta. Le bajamos un poquitito más. Si escogí la tormenta incorrecta, ¿qué de mí? Te tengo una buena noticia. La Biblia dice que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana al despertar. Cada mañana al despertar se renuevan sus misericordias. Así que si hoy te estás identificando con Jonás, te quiero animar a algo. Toma en humildad la nueva oportunidad que Dios te da. Toma en humildad. ¿Me deja darle un dato curioso de la historia de Jonás? Lo voy a hacer por los 3 que dijeron amén. Los demás, ni modo. Jonás es tragado por un pez. ¿Sí? Si lo duda, léanlo en la Biblia, no lo estoy inventando. Se lo traga un pez. Y dice que está 3 días y 3 noches dentro del pez. Y algo hace Jonás. Se pone a orar. Pues sí, ya no le queda de otra, ¿verdad? Pero fíjese algo en su oración. Jonás cita salmos. Y hay muchos tipos de salmos que pudo haber citado Jonás. Pudo haber citado un salmo de queja o de lamento, porque hay diferentes tipos de salmos. Pero no, Jonás no cita esos salmos. Jonás cita salmos de adoración y gratitud. Están considerados los salmos que cita Jonás como salmos de adoración y gratitud. Quiero decirte algo. La mejor manera de empezar de nuevo es adorando y agradeciendo. La mejor manera de empezar de nuevo en medio de una tormenta incorrecta es agradeciendo y adorando. ¿Por qué? Porque cambias tu queja por adoración. Cambias tu lamento por oración. Familia, quiero decirte algo. El Señor puso esta frase en mi corazón, va a aparecer en las pantallas. La adoración entrona a Jesús como el Señor de tu vida, y el agradecimiento abre puertas para los milagros. Adora para que Jesús sea el Señor de tu vida, el que dirija, el que te diga por aquí sí, por aquí no, ten cuidado ahí, vente para acá, cruza, sal de la barca. Y el agradecimiento abre puertas para milagros. Agradece, agradece. ¿Cómo esperas que Dios haga un cambio en tu vida si te estás quejando? En la queja ciega tu visión de la próxima temporada. Pero cuando agradeces en medio de la tribulación, cuando agradeces en medio del dolor, sabes que hay un sanador, sabes que hay un libertador, sabes que hay un más que victorioso, sabes que Dios está contigo y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra tuya. Porque cuando agradeces, reconoces la verdad de la palabra. La palabra nunca me lleva a quejarme, la palabra siempre me lleva a tener fe. Estoy on fire. Quiero decirte esto para los que nos identificamos con Jonás en algo en nuestra vida. No sé cómo se vea tu pez, porque no fue nada fancy que el pez lo tragara. No fue nada lindo, no fue nada cool. No, lo tragó un pez. Imagínate la baba del pez, las entrañas del pez. Si podemos bajarle al piano por ahí un poquito, por favor. No era nada atractivo. No sé cómo se vea tu pez. Tal vez tu pez se ve como perdón. Tal vez tu pez se ve como ofrecer y dar perdón. Quizá tu pez se ve como humillarte y venir ante alguien y decirle me equivoqué.
Quizá tu pez sea censurar y bloquear amistades que te están llevando al pecado. No sé cómo te vea tu pez el día de hoy, pero toma con agradecimiento y adoración lo que el Señor quiere hacer contigo, porque el Señor tiene planes de bien y no de mal. El Señor tiene un futuro para tu vida. Y el Señor, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No ha terminado contigo, no ha terminado contigo. Él es ahí, Él es tu roca, Él es tu estandarte, Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios de los montes, pero también de los valles. Él es el Dios de la alegría, pero también del quebranto. Él es el Dios de la libertad y también de la persecución. Él es Dios. Él es Dios de la sanidad, pero también es Dios en medio de la enfermedad. No sé cómo se vea tu pez, pero confía. Es tiempo de iniciar de nuevo. ¿Y qué si escogí la tormenta correcta? ¿Qué si escogí la tormenta correcta y yo estoy obedeciendo y siento que estoy atravesando esta tormenta, que no puedo cruzar, que no puedo avanzar? Jesús les dijo: tengan ánimo. Quizá alguien dice: esto no es tan espiritual, pero lo más espiritual que te puedo decir hoy, si estás atravesando una tormenta, es: ten ánimo. Y atrévete a salir de tu barca, porque la tormenta que estás atravesando no es para que perezcas, es para que tu fe aumente y veas la mano de Dios sobre tu vida. ¿Qué tormenta estás atravesando hoy? ¿Qué tormenta estás atravesando hoy? Elegiste la incorrecta. Hoy es día de restauración. Es tiempo de iniciar otra vez, familia. Es tiempo de voltear y ver al Señor. El pez no solo fue algo que quizá le chocó a Jonás. El pez fue un milagro de Dios. ¿Qué pez traga al humano y después de 3 días lo escupe, y lo escupe justo al lugar donde tenía que ir? No es casualidad, es un milagro. Toma el pez que te toque tomar el día de hoy, aunque no sea muy fancy, pero es un milagro. No todos los milagros se ven tan atractivos, pero si vienen del cielo siempre son efectivos. Toma el pez que te toque tomar. Quiero terminar diciendo lo siguiente, y espero que esto explote de fe la iglesia. En la mañana me levanté para orar por algunas cosas que hemos estado transitando como familia, como iglesia, diferentes cosas. Y estaba recordando esto, la tormenta. Y el Señor fuertemente me dijo: vuelve a leer los pasajes que vas a leer hoy. Y los leí. Y le dije: listo, Señor. Me dijo: vuélvelos a leer. Lo volví a leer. Listo, Señor. Me dijo: es que te está saltando una parte. ¿Cuál? El título. El título. Sí, Señor. Y el Señor me decía: el título es tu historia. El primer escenario, veo que el título en mi Biblia dice: la desobediencia de Jonás. Así dice en mi Biblia, la desobediencia de Jonás. El Señor me dijo: cuando vives tu propia historia, cuando vives tus propios actos, cuando vives tus propias decisiones, se convierte en tus circunstancias, en tus repercusiones. Se trata de ti, y si te va mal, se titula la desobediencia de Jonás. Pero ¿qué cuando decides vivir la historia en obediencia?
La siguiente historia no dice la obediencia de Pedro. La otra historia se llama Jesús anda sobre el mar. Porque cuando yo vivo en obediencia, ya no es mi historia, es la de Jesús. Cuando yo vivo en obediencia, ya no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Jesús hace. Ya no soy el papel principal yo en la historia, es Jesús, y Jesús interviene. Y si Jesús es el papel principal, Jesús sana, Jesús restaura, Jesús provee, Jesús cambia, Jesús alimenta, Jesús empodera. Eso es lo que hace Jesús. Es su historia, no la mía. Es su historia, no la mía. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? ¿Qué historia estás eligiendo? ¿Qué tormenta estás atravesando? Porque aunque pases tormenta en obediencia, recuerda, no es mi tormenta, es el milagro de Jesús. No es mi padecimiento, es el milagro de Jesús. Porque es tiempo de que cambiemos el papel principal, el protagonista de nuestra historia. No eres tú, no soy yo, es Él. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Y si paso tormenta, Él es digno. Y si vivo en riquezas, Él es digno. Pero si hoy tengo escasez, Él es digno. Porque mi historia cambió. Ya no soy yo, es Él. Es Él. No sé tú, pero yo en la mañana, como dicen por ahí, me quedé de a 6. Me quedé de a 6. O con el ojo cuadrado, lo que más le guste. Si Él es el protagonista de mi historia, si Jesús es el protagonista de mi historia, entonces puedo caminar sobre el mar. Porque el milagro no está en el mar, el milagro está en los pies de Jesús. Y si Jesús está en mi historia, nada hay imposible para mí. Si Jesús está en mis decisiones, nada hay imposible para mí. Si Jesús está en mi administración, nada hay imposible para mí. Si Jesús está en mis sentimientos, no hay nada imposible para Jesús en la restauración. Si Jesús es el centro de mi vida, si Jesús está ahí y toca el mar, yo puedo caminar, yo puedo salir, yo puedo avanzar y lleno de fe ver un milagro. Porque en mi historia el vencedor es el que me hace a mí vencedor. ¿Alguien está conmigo? A su mecha. Diga conmigo, a su mecha. Señor, perdóname. Yo lo único que quiero, familia, es que el día de hoy elijas la tormenta correcta. ¿Va a venir tormenta? Sí. Pero confía, Él es digno. ¿Te identificaste con Jonás? Está bien, no pasa nada. Es tiempo de comenzar de nuevo. Estás luchando en tus emociones, sentimientos, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus relaciones, en tu economía. Es tiempo de iniciar de nuevo. Elegiste la tormenta correcta, ten fe y vuelve a Jesús, el papel principal de tu historia, porque Él es el autor y el consumador. Lo que pasa entre el autor y el consumador se trata de Él. Vivamos una vida donde digamos: mi vida empezó con Cristo